minutos de retraso, pues siempre hay que atender a veces alguna que otra situación por administración, cuestiones de exámenes extraordinarios y cosas de ese tipo. Muy bien, entonces estábamos hablando de este tipo de problema. Permítame, solo voy a configurar un momentito acá. Si no, se va a estar apagando a cada rato. Aquí estamos. Bueno, entonces tenemos una zapata excéntrica de suelo de grado 2. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Perdón, había un pequeño brillo aquí en esta parte, ya lo corregimos. Bueno, un poquito más coloridos los diagramas. Recuérdense, carga y momento factorizado. Tengo que pasarlo, ya sabemos por qué, cargas de servicio, carga momento, para no duplicar el factor de seguridad. Varía un poco el factor de carga última. Nunca tengo que olvidar mecánica de suelos, esfuerzos de trabajo y lo principal es esto de acá. Tenemos una enjuta parabólica. Ahora, vea una cosa de forma muy sencilla, muy sencilla. Recuerde lo siguiente. Vamos a jugar un poquito con nuestra matemática. Vamos a hacer deducción, inducción, algo así como lo hizo Descartes. Supóngase que tenemos un área rectangular. A ver. Tengo un área triangular. A ver. Ahorita va a ver qué estamos haciendo aquí. Una última más. Vea. Vamos a colorear el diagrama. Bueno, aquí ya me estoy torciendo. Muy bien, vea una cosa. Por ejemplo, veamos que para todos los diagramas si se da cuenta, viendo aquí, podemos decir que, si quiere pongamos aquí función, se va a dar cuenta que y igual a una constante para todo x. Aquí y, por ejemplo, si quiere aquí pongamos una constante por x a la 1, una constante por x a la 2, la misma constante por x a la 3, x a la n, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto es el valor del área? ¿Cuánto es el valor del x centroidal? Si nos damos cuenta aquí, el área es, por ejemplo, b por a.
Vemos aquí, b por a sobre 2. Vemos aquí, el centroide va a ser, por ejemplo, x2. Centroide aquí va a ser, pero aquí es x, disculpen, no al cuadrado, x sobre 2, x sobre 3. Muy bien, ayúdeme a deducir el resto. Eso es lo que yo quiero que me ayude a deducir. Entonces vea, por ejemplo aquí, podemos decir en algún momento, puedo dejarlo como b por a, si usted lo quiere ver así, b por a. Fíjese que si el exponente aquí es 0, quiere decir que aquí yo tengo un y igual a la n x a la 0, por eso me queda la constante n, ¿sí? Veo que aquí me quedaría, haciendo una interpretación, en realidad lo que tengo aquí es un b por a dividido n más 1. ¿Por qué? Exponente 0, 0, b sobre a sobre 1 es b sobre a. Veamos si es cierto. Si aquí n, perdón, el exponente, quitemos el n para no confundirnos. Si el exponente es igual a 1, ¿sí? Si quieren, para evitar este problema, pongamos aquí mejor una constante. No quiero duplicar, perdone usted. Vamos a colocarle c de constante para no entrar en controversia. Será lo mejor. C de constante. Ahí está mejor. Ahora sí. Pongamos aquí la constante. Ahora sí puedo decir aquí que n, punto y coma, n igual a 0. Aquí n, este n es igual a 1. 1 más 1, 2. Entonces aquí n, si sigo el mismo juego del n más 1, veo que aquí también se cumple, ¿sí? 1 más 1, 2. Si es n que es igual a 2 más 1, aquí voy a tener dividido 3. Si aquí es 3, entonces b sobre a, estamos escribiendo con negro, n igual a 3, y aquí tengo n. Dese cuenta entonces que tengo b a n más 1, 3 más 1, 4, b sobre a sobre n más 1. Miren qué sencillo estaba eso, ¿sí? Pero había que observar estos dos puntos, estos dos casos conocidos para llegar a esta conclusión. Ahora vamos aquí. Dese cuenta que si exponente es 0, yo lo que tengo aquí es x sobre n más 2. ¿Sí? Si n es 0, vea, le queda x sobre 2. Veamos si es cierto. Si n es 1, le queda 2 más el exponente 1, le queda 3. Entonces podemos extender esto. 2 más 2 igual a 4. 3 de exponente más el 2 que estoy deduciendo. Tengo aquí igual a 5 y por supuesto aquí x sobre n más 2. Ahora, vea una cosa. Dese cuenta de algo. Pregunta, digamos, de análisis, como las que tradicionalmente presentamos en clase. Mi pregunta es, si n tiende al infinito, el área, ¿a qué valor tiende?
el X centroidal, ¿a qué valor tiende? Concepto de límite. ¿Alguien quiere responder eso? ¿Alguien quiere contestar eso, por favor? ¿Tiene a ser ingeniero? Tiende a ser 0, muchas gracias. Quiere decir que mientras más alto es el exponente, ¿sí?, el área y el X centroidal, los dos tienden a ser 0. Ahora, en realidad eso es así, no siempre. Pero, ¿cuál es el punto que quiero rescatar allí? Que esos son los problemas o las limitantes que puede tener este modelo matemático, ¿sí? Cada vez que usted plantea un modelo matemático para resolver un problema, tenemos que estar conscientes, se tiene que tener la anuencia de hasta dónde puede funcionar y hasta dónde no la matemática. Un concepto o una idea sencilla que es la matemática, no es más que ciencia y arte, si lo quiere ver, de las proporciones. Estoy proporcionando, ¿sí?, esto aquí con esto acá, tanto acá, otro poquito acá, ¿sí? Recuérdese que, por ejemplo, partimos de sumas y restas desde una cuestión muy ortodoxa. Voy sumando a veces diferencias divididas, voy sumando pequeñas diferenciaciones y de ahí, por ejemplo, los polinomios divididos y cosas como ella, o simplemente una aritmética tan básica como la que yo aprendí desde la primaria. Pero no deja de ser la matemática un arte de proporciones para especular un comportamiento. En este caso, especular un comportamiento de mi suelo, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Entonces, no estoy diciendo que sea complicado, no. Solo recuerde, por favor, hasta dónde sí y hasta dónde no los modelos matemáticos. Eso, por favor, no nos lo podemos quitar de encima. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Gracias por la participación, por la respuesta. Por lo visto está llegando la idea. ¿Se recuerdan inducción, deducción? ¿Sí? El discurso del método. Si quieren un pequeño recordatorio de filosofía de la ciencia, el discurso del método, un pequeño librito para leer en una noche de 100 páginas, así como se oye, ¿sí? Bueno, si usted tiene el hábito de lectura. ¿Qué pasa con el discurso del método? ¿Qué fue en inicio el discurso del método? Era un prólogo, un prefacio, las palabras iniciales, ¿sí?, de una enciclopedia, o sea, un compendio de ciencias, el movimiento un poquito enciclopedista, el movimiento de compendios, de una enciclopedia que nunca se publicó, nunca salió de la prensa, por problemas financieros, por problemas políticos, en especial política con la iglesia. Discurso del método es una obra póstuma que se publica después de la muerte de Renato Descartes. Y en buena parte, pues bueno, todavía no había nacido, bueno, tal vez no estaba todavía Galileo Galilei, pero es la época un poquito del temor. Hubiera sido muy diferente que Galileo Galilei hubiera publicado sus tesis después de muerto. Obviamente la Inquisición no lo hubiera alcanzado, ¿verdad? Y todo ese drama, digamos, de la Inquisición, ¿sí? Sin embargo, Descartes es una obra póstuma y cosas importantes que sí quiero resaltar con esto. ¿Se recuerdan que ahí son 6 capítulos? 6 pequeños capítulos. El primero a veces se pasa por alto. El primero no es más que una invitación a que cada uno de los lectores, cada uno de nosotros proponga su método científico. Descartes de alguna forma le está diciendo, señores, este es mi método científico, no es nada nuevo, no estoy inventando el agua azucarada. Recuérdese que él, además de ser académico, también fue militar, y en algún momento todas esas ideas, el mérito que él tiene es que unifica, junta todas esas ideas en ese libro.
No es que él diga algo del todo nuevo, no. Lo nuevo es que él hace una síntesis del pensamiento de esa época, eso sí, y ahí tiene su mérito. Pero entonces él dice, en base a lo que he visto, en base a lo que he recopilado, el método científico puede ser esto. Este es mi método, este es mi método científico. Si le parece bueno, si no, proponga usted el suyo, así como se oye. Ahora, que en algún momento la Academia Ortodoxa lo tomó de oficio, esa es otra historia. Descartes ya estaba muerto cuando se da eso. Ya fue una cosa post-mortem, ¿sí? Ahora, que en algún momento eso se utilizó de oficio, es otra historia. El capítulo 2 resume esto. Porque digamos, la parte final de ese capítulo 2, haciendo una paráfrasis, dice que voy a estudiar el problema y lo voy a dividir en pequeñas partes. Bueno, antes de eso dice que voy a estudiar el problema y voy a considerar cada una de sus partes sin olvidar nada. Bueno, inciso 2, voy a desarmar, por decirlo así, lo estoy diciendo con mis propias palabras, voy a desarmar el problema en pequeños subproblemas para hacer más fácil el análisis. Como él tenía formación militar, un poquito divide y vencerás, ¿sí? Estrategia militar para una cuestión científica, imagínese usted. Es interesante lo que él hace ahí. Muy bien, el inciso tercero. Bueno, así como hubo un principio de derivación ahí en subrutinas, ahora un principio de integración. Que voy a volver a armar el problema revisando que ninguna subrutina, ninguna parte del problema quede en el olvido y por supuesto haciendo las debidas consideraciones del caso. Inciso cuarto, porque son 4 cláusulas las que él plantea allí, pues haré las revisiones que sean pertinentes. O sea, esa es una duda metódica, siempre estoy dudando de todo. Y un poco que no, algo que no dije al inicio, es que él dice, nunca daré nada por sentado. La duda metódica, siempre voy a dudar de todo, ¿sí? Un eterno dudante, ¿sí? Eso es el capítulo 2, ese es su mérito. Sale entonces porque en algún momento digamos, derivo e integro, ¿sí? Derivo en subrutinas, inciso 2, integro, inciso 3 de esa parte del capítulo 2, y ahí va un poco la idea de deducción e inducción, el juego que acabo de hacer acá. De estas particularidades yo deduje una generalidad. Eso es lo que estoy haciendo ahí, como una construcción, digamos, lógica. Eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Qué estoy haciendo acá? Un poco de filosofía de la ciencia, ¿sí? Bueno, entonces, dejando esto, dejemos esa filosofía, ¿sí? Clásica, filosofía clásica de la ciencia, que nos ayuda como herramienta de interpretación para ir poniendo, digamos, límites a lo que estamos viendo. Entonces tal vez me voy a enfocar, me voy un poquito más rápido con este problema. Bueno, tengo los datos, tengo que integrar entonces la carga factorizada, peso de la columna, peso del suelo, peso del cimiento. Se recuerda de un sistema equivalente de este diagrama a este, una carga con un momento. Al momento que traigo de servicio, momento último sobre el factor de carga última, le agrego el momento que es este brazo de acá, más el peso de la columna, más el peso de la carga de servicio. Bueno, entonces ya vamos a la presión máxima, el valor de A. Ojo, como aquí es de grado 2, en vez de 3A, primera diferencia, 4A. Vea que si A tengo un valor de proporcionalidad de 1.09, multiplíquelo por 4, tiene usted aquí 4.36. Un poquito más grande que la zapata. A veces lo que puedo hacer es despreciar un poquito esta área, porque vea una cosa, mientras más alto es el exponente, es otra cosa, más pequeña es el área, ¿sí? De tal suerte que si el exponente dijimos, tiende a ser infinito, el área de la enjuta
exponencial también tiende a ser 0. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras más alto el exponente, si bien es cierto esto crece más, la curva tiende a pegarse más. ¿Sí? Subo de exponente. Sigo subiendo el exponente. Sigo subiendo el exponente hasta que me quede sin área. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es que, digamos, tengo muy poca área de diagrama que me equilibre la presión suelo-cimiento, que la sigo manteniendo como carga uniformemente distribuida. ¿Por qué? Porque es la manera clásica de los normativos de construcción, por ejemplo, cargas vivas de Asociación de Ingenieros Guatemaltecos, estructurales, AGIES, carga uniformemente distribuida, y digamos lo que es la carga de servicio. Entonces, mientras más alto es el exponente, menor es el área del diagrama. Se va a dar cuenta de eso. Bueno, y aquí veamos una cosa. Con esto se recuerda que tengo que proponer la presión máxima, no he variado nada de esto, menor que mi valor soporte. La voy a multiplicar por el factor de carga último, mire, me da 21,98. Aquí lo tenemos, 21,98. ¿Cómo hago para evaluar la constante de proporcionalidad? Pues muy sencillo, me tengo que colocar en la función. Quiere decir aquí que lo que vamos a hacer aquí es este 21,98. Ya sé que es este valor que tengo acá, dividido 4,36, pero como es de grado 2, al cuadrado. Y dése cuenta que esta me da un valor de la constante de proporción de 1,156 x al cuadrado. Dese cuenta de eso, ¿sí? Eso es lo nuevo que estoy haciendo acá. Presión suelo-cimiento y mi diagrama. Bueno, entonces ya con esta información, pues igual necesito, digamos, como una zapata de doble parrilla. Me quedé con este problema. Se recuerda entonces, de aquí para acá voy delta medios. De aquí para acá, delta medios. ¿Sí? O sea que aquí estoy diciendo que tengo lado de columna más D medios. Y si vemos aquí, tengo D medios más otros D medios. Me va a dar aquí lado de columna más D. ¿Sí? D medios más D medios me da D. Y aquí, simplemente el lado de columna más D medios. Este va a ser mi perímetro de punzonamiento. Y claro, digamos que esto tiene 35, tiene 40, digamos 35 más D medios por 35 más D. El valor de esta área que tengo acá es lo que voy a considerar tanto para corte simple como para corte punzante. Entonces revisemos ahí. Ya sé de dónde a dónde va mi diagrama. Bueno, tengo aquí el cálculo. Aquí tiene el 35 más D, 35 más D medios. Recuerde 35, ya no 40. 35 el lado de la columna. Entonces, ojo con esto, ya estamos hablando aquí de 61 toneladas de corte actuante aproximado. El resistente usted ya sabe que tiene que evaluar las tres ecuaciones, ¿sí? Usted tiene que evaluar esas tres ecuaciones, si se da cuenta. Y estamos viendo que, por ejemplo, la misma historia, el lambda sub S, ¿sí? Aquí aquí tuve 40, debería ser 35 acá, un poquito más
más grande este valor, menor que 1, ojo con esto. Viendo esto, pues sigo manteniendo el punto 85, digámoslo así, de combinación de densidad de agregado normal con agregado liviano. Ese es el lambda para los tres criterios. Se recuerda que el lambda sub s solo va a ser para los primeros dos criterios, el tercero no lo tiene, pero los tres sí tienen el lambda sencillo, no el lambda sub s, sino el lambda sencillo, que es combinación de densidad de agregado, ¿sí? Combinación de combinación de liviano con grueso, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá. Raíz de f' de c, todo lo que tenemos allí. Raíz de 210, el perímetro de punzonamiento ya lo explicamos acá. 285 para los tres casos. Peralte lo estoy manejando como 40 centímetros. Lo tengo acá para los tres casos, se recuerda. Muy bien, con esto el criterio 1 me da 108.395 kilogramos, 108.4 toneladas. El 2, beta, relación lado largo al lado corto de lo que se apoya en la zapata. Relación lado largo al lado corto de la columna. Si es cuadrado es la unidad. Muy bien, 156.681 kilogramos, 156.7. Y el tercero, muy bien, se recuerda que como lo estoy manejando acá, tengo un voladizo 10, dos voladizos 20 y tres voladizos 30, por lo tanto alfa sub s igual a 30. Otro problema que tengo acá va a ser que, ojo, aquí me traigo un problema del anterior. Aquí en vez de 200 tiene que ser 185. Perdone los errores de imprenta, ¿sí? Entonces recuerda, corrijamos esto. No es 200, ese es del problema anterior. Y creo que teníamos otro problema por acá. Igual, vamos a ver acá. Sí, está bien el peralte. Bueno, solo este problema hay que corregir. Bueno, de todos modos, la diferencia es muy grande con respecto a este. Vemos que, digamos, de estos tres resultados, ¿sí? El más pequeño es este. Y ese lo tengo que confrontar con el corte actuante. El menor de los tres criterios de resistente, 108.4, tengo que ver que sea mayor que 61, que es precisamente el valor que estoy tomando aquí. Entonces, solo con las debidas anotaciones ahí de ese error que tengo en una de esas fórmulas, se recuerda, aquí es 185 en el criterio 3. Y bueno, otra vez aquí nos vamos al corte simple. ¿Cuáles son los tres protagonistas clásicos de este tipo de problema? La carga axial en la columna, carga de servicio, carga factorizada, presión de suelo-cimiento y la relación del suelo. Dos gravitacionales versus la reacción del suelo, se recuerda la constante de proporcionalidad, y las dimensionales que tengo para dicho diagrama. Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, ahora se recuerda que tengo que armar mi ecuación de corte. Tengo que evaluar mi momento y todas esas cosas. Para chequear dicha cimentación. Muy bien, entonces vea usted que, por ejemplo, esto en algún momento lo voy a chequear entre 0 y 370. No me voy a salir de la zapata, aunque el diagrama aquí está un poquito más grande. Solo lo vamos a considerar sobre la zapata. Bueno, veamos qué cuestión tenemos aquí. En realidad tengo 550x, o sea, 550 por la distancia x, ¿sí? Esto con rojo lo mantengo aquí con el mismo color. Y vea que a esto le voy a restar la reacción del diagrama. Bueno, voy a considerar aquí este diagrama. Se recuerda que aquí tengo entonces lo que es, en este caso, el valor de ¿cómo se llama? El valor del área de diagrama, si lo quiere ver así.
Vea que tenemos aquí entonces que la altura esta, se recuerda, lo vamos a tomar como 156 por x al cuadrado, esta es la altura, por la base x, ¿sí? Y estamos viendo que en este caso no lo voy a dividir entre 2, lo voy a dividir entre 3, es el área de este diagrama, aproximado, porque todavía aquí, vea que le voy a agregar este pedazo aproximado como una constante. ¿Qué voy a hacer acá? Este mismo valor de constante de proporcionalidad le voy a agregar el punto 66, ¿sí? ¿Y por qué punto 66? ¿Qué es lo que hace? Digamos que es este diagramita, esta partecita aquí donde no hay zapata. Si quiere lo considera, si quiere, si lo despreciamos, si usted quiere, pues puede quitarlo. Si considera que no, lo podemos quitar. Únicamente diríamos que voy a considerar esto y esta parte del diagrama de acá, sin considerar esta cola. Pero digamos, ese es un criterio, no es el único. Otra es entonces lo que estoy haciendo acá, le estoy agregando esta pequeña colita de mi diagrama. Bueno, veamos aquí, vamos a operar. La idea va a ser dejar una función como esta. Vea que esto se vuelve una constante, menos 0.5. Esto me queda 550x y esto menos 1.156x al cubo sobre 3. Bueno, eso es lo que estoy integrando para mi corte. Bueno, el valor máximo de corte que tengo que hacer. Esta ecuación la tengo que derivar y hacerla igual a 0. La constante es 0. Esto se queda como una constante. Y esto usted ya sabe que al bajar el exponente eliminamos el 1/3. Voy a despejar de acá, mire. Esto lo divido entre esto y le saco raíz y me queda 2.18. Voy a evaluar ahora entonces el corte este en 2.18 para tener un corte actuante de 7.50 toneladas por 1 metro de franja lineal. Ojo, igual que las zapatas, que las losas, ¿verdad? Eso es lo que estoy hablando allí. Entonces veamos, aquí ya tengo mi valor de mi momento máximo. 7.50, ¿sí? ¿Qué valor de x? 2.18. Muy bien, aquí tengo el 2.18, debería ser un poquito más por acá posiblemente. Y tengo este valor. Bueno, tendré que pensar también a 370, que es, digamos, toda esta zapata. Réstele 0.35 a rostro de columna. Y también en algún momento podríamos evaluar un poco el corte allí. Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Y ahora, pues bueno, ¿qué otra cosa tendríamos que evaluar? Tendríamos que calcular el momento a rostro de columna, etc. Bueno, creo que es un buen punto para ir dejando este problema y rematarlo la próxima clase. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahorita con esto? Tenemos unos minutitos de clase todavía, según mi reloj. Puede que alguien ya está pensando en ir a su próxima clase. ¿Algún comentario con esto? ¿Cuál es la gran diferencia de todo este problema que tiende a volverse repetitivo? Ya lo dijimos varias veces. Solo es ponerle atención a mi diagrama, ¿sí? Se va a dar cuenta que el próximo problema, creo que tengo hasta un grado 4. Lo único que voy a hacer ahí es precisamente jugar con el diagrama de reacción del suelo. Nada más. Bueno, voy a empezar a dejar de grabar. Vamos a ir deteniendo la grabación. Y pues le deseo una feliz tarde. Muchas gracias y con permiso. Feliz tarde. Gracias. Con permiso.